Bendiciones, hermanos en el Señor. Mi nombre es Melissa Vázquez, soy mexicana de la ciudad de Monterrey y me encuentro sirviendo al Señor con mi esposo en Inglaterra. Antes de iniciar, quiero presentar este estudio en las manos del Señor. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, en esta hora, Señor, que me das el privilegio de hablar a tu pueblo. Yo te pido, Espíritu Santo, que sea la palabra tuya, Señor, que hable, Señor, a través de mi boca. Señor, reconozco que no soy nada ni nadie, Señor, pero si no es la obra poderosa de tu Espíritu Santo, yo te ruego que tú hables a tu pueblo, Señor, traigas claridad, rompe toda fortaleza que se levante en contra, Señor, de las santas escrituras, Señor, y de la revelación de tu palabra. Habla a tu pueblo, yo te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Para comenzar, quiero dar un pequeño testimonio de mi vida en Cristo y cómo llegué a dedicarme a servir al Señor y por qué estoy haciendo este estudio. Yo crecí en un hogar no cristiano, en una familia disfuncional y en medio de una crisis matrimonial, cuando mis padres estaban a punto de divorciarse, conocí a Cristo en mi preadolescencia. Desde que conocí al Señor, me enamoré profundamente de Él, de tal manera que me restauró mi autoestima y me dio un profundo sentido de propósito. Desde temprana edad empecé a servirle, pero al pasar de los años el amor del mundo empezó a entrar en mi corazón. En la mitad de mi carrera universitaria comencé a estudiar ópera y mi objetivo era ser una reconocida cantante de ópera para restaurar las artes y glorificar así a Dios. Pero en realidad mi corazón anhelaba la fama, la vanagloria, el éxito. Llegué a estudiar con reconocidos maestros de ópera. El último que tuve fue el recién fallecido Franco Iglesias, un reconocido barítono y formador vocal durante 3 décadas en Nueva York. Y fue el maestro vocal del famoso cantante Plácido Domingo. Y bien, pues preparándome para hacer mi debut en Miami y terminando de audicionar en el Teatro La Scala de Milano en Italia, fue cuando el Señor me llama de vuelta a regresar a Él. Para ese momento mi corazón estaba comprometido en el mundo y en mi hipocresía decía de amar a Dios, pero la realidad era que la ópera era mi ídolo y mi deseo era más la vanagloria y fama que darle la gloria a Dios. Desgraciadamente, en las iglesias que asistí en México predicaban un evangelio moderno de hacer raíces en esta tierra y tesoros en este mundo. Estando en Italia, el Señor me llama a regresar a Él con todo mi corazón, y los mensajes que ahora escuchaba eran un llamado al arrepentimiento, a tomar mi cruz, a abandonar mi estilo de vida de pecado y a seguir con todo mi corazón a Cristo. Un mensaje de renuncia y santidad que no me gustaba escuchar, porque estaba acostumbrada a escuchar mensajes en la iglesia que fueran de acuerdo a mis sueños, que no tenían nada que ver con pagar el precio, renuncia o santidad. Después de mucha lucha, el Espíritu Santo terminó convenciéndome de pecado, y a través de un profundo arrepentimiento y confesión de pecado, volví a los caminos del Señor. Aleluya. Cuando regresé al Señor, Él me empezó a enseñar el estándar de santidad necesario para heredar la vida eterna. Y que era necesario ser santos no solo adentro, sino también por fuera. Yo siempre pensé que a Dios solo le importaba nuestro corazón y que no le importaba lo de afuera. Es más, yo siempre condenaba como religiosos a todos aquellos que predicaban que la mujer debía de vestir con modestia, en santidad y que no debería maquillarse. Para mí eso era no negociable y no estaba dispuesta a cambiar en ese aspecto. Y después de un periodo de fracaso en mi vida, donde todo me salía mal y las puertas del cielo estaban cerradas para mí, en mi dolor decidí buscar al Señor en ayuno y oración, y empecé a pedirle al Señor que me revelara todas las cosas que le estaba fallando
y que quitara todo orgullo de mi vida, que no me permitía ver mi pecado. Fue ahí donde el Señor me muestra muchas cosas que estaban mal, y una de ellas era el maquillaje. Ahí el Señor me muestra claramente en las Escrituras cómo Él considera el maquillaje y las mujeres que lo usan. Al terminar ese periodo, quedé completamente transformada para nunca más ser la misma. Este estudio, mi amada hermana, te abrirá los ojos de tu entendimiento, traerá claridad en tu percepción de las Escrituras en cuanto a este tema, y traerá una completa liberación a tu alma si estás dispuesta a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Y bueno, quiero comenzar con la base bíblica del maquillaje. Para empezar, quiero comentar que no hay ningún versículo en la Biblia donde Dios pida a la mujer u hombre que se maquille. Si fuera así, Dios lo hubiera puesto en la palabra. Dios quiere que nos presentemos con nuestras caras limpias y naturales, tal y como somos con los demás y delante del Señor. Él creó nuestro rostro y todo nuestro cuerpo ha sido maravillosamente creado y formado, tal como dice en Salmo 139:13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. De acuerdo con la palabra del Señor, no hay ninguna clase de cosmético que pueda mejorar o embellecer el rostro que Dios creó. El maquillaje es una falsa y superficial apariencia que Dios no pretende agregar y aceptar en su creación. Satanás ha convencido al mundo a través de la televisión, los medios de comunicación y la publicidad que los rostros que Dios creó no son suficientemente hermosos. La verdad es que nuestros rostros son perfectos en la manera como Dios los diseñó, y nosotros podemos regocijarnos en cómo Dios nos creó. No deberíamos de desear una falsa apariencia, ya que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:6 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se regocija en una falsa y superficial apariencia, sino en un rostro natural y verdadero que viene de Dios. Hay 3 escrituras en la Biblia que nos enseñan a abstenernos a maquillarnos. Esto viene en 2 de Reyes 9:30, Jeremías 4:30 y Ezequiel 23:40. Y antes de iniciar a ver lo que dicen estos pasajes, quiero comentar que en todas las Escrituras el Señor no ordena a ninguna mujer que se maquille o que use cosméticos, sino que todas las referencias que tenemos en la palabra del Señor son negativas. Vamos a empezar con este pasaje en 2 de Reyes 9:30. En este pasaje habla de Jezabel, que para conocer más la vida de Jezabel la tenemos en 1 de Reyes capítulos del 18 al 21. Ella era hija del rey de Sidón, una ciudad en el Líbano que aparece con frecuencia en las noticias en estos días. Era la esposa del rey Acab de Israel, el reino del norte, y se la conoce de manera especial por haber adorado al dios Baal, popular en Israel. Los sidonios tenían una religión depravada en la que se destacaban las lascivas orgías relacionadas con la diosa Astoret. Por permitir que los sidonios permaneciesen entre ellos, los israelitas finalmente fueron entrampados en la adoración de sus dioses falsos. Algunas de las esposas extranjeras con las que Salomón se casó eran sidonias, lo que hizo que el rey siguiese tras la repugnante diosa de la fertilidad, Astoret. Esto viene en 1 Reyes 11, 4 al 6 y 2 Reyes 23, 13. El rey Acab también hizo lo que era malo a los ojos de Jehová, al casarse con Jezabel, la hija de un rey sidonio. Jezabel, a su vez, fomentó celosamente la adoración falsa en Israel. Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y depravadas, entregándose a los placeres, diversiones carnales y al vicio.
Había prostitutas en el templo, tanto hombres como mujeres relacionados con la adoración de Baal. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración degradante entre las 10 tribus de Israel, hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época. Ella misma apoyaba a más de 800 profetas de Baal que comían a su mesa. Ella era una asesina de los profetas del Señor, eso viene en 1 Reyes 18:13, de Nabot también, una adoradora de ídolos, y también era una mujer que cometía fornicaciones y hechicerías, que eso viene en 2 Reyes 9:22. Ella es la persona que tenemos de ejemplo en la palabra del Señor que se maquillaba. Al momento de su juicio, en 2 Reyes 9:30, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Y ella se maquilló para seducirlo, como ella acostumbraba a hacer. Como dice la palabra, que cometía fornicaciones y hechicerías relacionadas obviamente con la adoración a Baal, que como ya lo vimos está relacionado con todo esto, que al final no lo logró, no pudo seducirlo, porque el juicio de su muerte ya estaba decretado. Aquí está hablando una referencia negativa del maquillaje, porque se usaba para seducir a los hombres. Ahora vamos a otro pasaje. En Apocalipsis 2, del 20 al 21, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Evidentemente, había en la iglesia de Tiatira una mujer que era una de las principales dirigentes, y Jesús la llama Jezabel. Como es natural, ese no es su nombre, pero nuestro Señor siempre llama a las personas de acuerdo con su manera de ser, comparándola con la mujer despiadada, inmoral y seductora del Antiguo Testamento. Tiatira, que se encontraba situada a unos 35 millas al sureste de Pérgamo, era una ciudad bastante pequeña, pero era un activo centro comercial. Se encontraba en una de las principales arterias del Imperio Romano, y debido a ello, muchos sindicatos que se habían establecido en esta ciudad. Todo el que trabajaba en ella era miembro de una de las profesiones. Había carpinteros, tintoreros, vendedores de mercancía, los que fabricaban tiendas, etc. Resultaba difícil ganarse la vida como cristiano en Tiatira sin pertenecer a la unión de trabajadores. Este es un factor que tendrá mucho que ver con la interpretación de esta carta. Esta Jezabel de Tiatira se llama a sí misma profetisa. Ahora, no hay nada de malo en ser mujer profetisa, sino su enseñanza, puesto que hubo otras mujeres profetisas en la Biblia. Pero el problema de esta Jezabel era que era una falsa profetisa. Nuestro Señor deja claro cuál era su falsa enseñanza, ya que enseñaba que no tenía nada de malo que los cristianos participaran en inmoralidades sexuales y en idolatría. Como ya lo habíamos comentado, que dentro de la ciudad de Tiatira había sindicatos, unión de trabajadores, y todos los que vivían en esa ciudad, para poder ejercer una profesión o trabajar, necesitaban formar parte del sindicato. Y para tener el sello de aprobación de este, se necesitaba que los candidatos fueran a uno de los templos paganos y tenían que hacer alguna de estas cosas. Uno, ofrendarle algo al dios de ese templo, o acostarse con una prostituta del templo, y eso involucraba fornicación u adulterio. Las reuniones de los sindicatos estaban dedicadas a sensualidades libertinas que estaban relacionadas con la adoración de los ídolos eróticos del mundo griego.
Estos sindicatos se reunían con frecuencia y lo hacían para comer juntos, y esa comida era al menos en parte una ceremonia religiosa. Posiblemente se reunían en un templo pagano y seguramente empezaría con una libación a los dioses, y la comida misma consistiría principalmente de carne ofrecida a los ídolos. La postura oficial de la iglesia significaba que un cristiano no podía asistir a semejante comida. Este era el problema con el que se tenían que enfrentar estos cristianos de Teatira. Para poder ganarse la vida, tenían que pertenecer a uno de estos sindicatos. Pero el asistir a las reuniones de dicho gremio representaba involucrarse o verse terriblemente presionados a participar en la adoración de ídolos y la fornicación. Así que tenían que tomar una decisión, y resultaba por eso difícil vivir en Teatira por este motivo. Pero aparentemente esta Jezabel había empezado a enseñar que estaba bien que cumpliesen con los requisitos del sindicato, que era necesario que se sometiesen a las presiones del mundo que le rodeaba a fin de poder ganarse la vida, y que Dios lo entendería y lo pasaría por alto. Su filosofía era lo que escuchamos con frecuencia en nuestros días: los negocios son los negocios. Si las prácticas de los negocios chocaban con los principios cristianos, no quedaba más remedio que olvidarse de los principios, porque era preciso ganarse sustento. ¿Has oído alguna vez este argumento? Seguro que sí. Todo este argumento es algo semejante a lo que sucede actualmente en aquellas iglesias que aceptan la sexualidad despreocupada y la falta de principios que está tan extendida en nuestra sociedad. Pero aplicándolo al maquillaje, muchas de las cristianas evangélicas se están sometiendo a este principio mundano que es el maquillaje para poder ser aceptadas en la sociedad. Y en el ambiente laboral ha llegado a convertirse en un requisito y parte intrínseca de la vestimenta de la mujer. En la mayoría de las iglesias no se habla de esto, sino todo lo contrario. Vemos aún líderes mujeres usando la misma vestimenta del mundo, y en algunas ocasiones peor, dando así un mal testimonio a imitar para las mujeres de la congregación. Pero fijémonos muy bien en que el Señor hace a la iglesia responsable de todo esto, por lo que la acusación que les hace es: tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Este es un problema con el que es preciso que se enfrenten en la actualidad los dirigentes de las iglesias, de la misma manera que debían enfrentarse con él los de la iglesia del primer siglo. En este pasaje, de nuevo, se está hablando de Jezabel, relacionándola con la idolatría y la fornicación, y esto está conectado, está ligado con el maquillaje, porque este tiene como origen la seducción al hombre. Ahora, esta afirmación es un poco fuerte, porque uno pudiera decir: bueno, yo no me pinto, yo no me maquillo para seducir a los hombres, sino pues para lucir más bonita o más arreglada. Que la mayoría de nosotras nos identificamos con esta motivación. Sin embargo, el origen del maquillaje es completamente pagano. En el siguiente pasaje se muestra claramente la vestimenta de una prostituta, y eso lo vamos a ver en Jeremías 4:30. En este pasaje está hablando de los juicios tan tremendos que Dios pronunció contra Israel. Y recordemos que Jeremías fue un profeta que anunció la destrucción de Jerusalén, del templo, y su cautiverio a Babilonia. Y el Señor trajo ese juicio porque Israel se prostituyó con ídolos, además de otros pecados como el orgullo y la apostasía. Y el Señor la comparaba con una prostituta. En el pasaje Jeremías 4:30, hablando de la destrucción que venía a Jerusalén, dice así. Esta es en la versión Reina Valera, 1960. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas.
te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Y ahora voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente y dice así: ¿qué es lo que haces, tú que has sido saqueado? ¿Por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rímel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Aquí el Señor la compara con una prostituta que para seducir a sus amantes se maquillaba, se adornaba. Aquí nuevamente relaciona el maquillaje con la seducción, la fornicación. Y cuando el Señor habla en la Biblia acerca del maquillaje, lo relaciona así. Pues aquí vemos cómo Israel se estaba prostituyendo con sus amantes. Ahora vamos a ver otro pasaje que habla a esto con más claridad. Eso viene en Ezequiel 23 del 36 al 44 y dice así: y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas, y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. En este pasaje habla claro acerca del pecado de adulterio y fornicación espiritual de Israel con sus ídolos y cómo contaminaban el santuario del Señor con sus pecados y abominaciones. Después le describe en el versículo 40 cómo se lavaba, se maquillaba y se arreglaba para sus amantes, porque vinieron a ella como quien viene a mujer ramera, como mujer prostituta, y la juzgará con la ley de las adúlteras. Así como una prostituta se lava, se arregla, se maquilla y se adorna para seducir a sus amantes, así Israel es comparada por el Señor por sus pecados de adulterio y fornicación. Una vez más vemos claramente que el maquillaje está relacionado con la seducción y fornicación, porque el Señor mismo afirma que esta práctica es típica de las rameras. Ahora, sé que es fuerte lo que estoy diciendo y que muchas de nosotras que nos maquillábamos lo hacíamos con otra intención, estoy de acuerdo, como por ejemplo agradar a nuestras parejas, vernos más lindas, más arregladas, pero no para seducir a los hombres. Es verdad eso, pero el origen del maquillaje es completamente pagano. Tal vez tú lo haces con otra intención, pero el origen es completamente pagano. Yo te invito, amada hermana, que sigas escuchando este mensaje. Viendo estas escrituras, podemos ver que la palabra del Señor está claramente en contra de esta práctica.
Porque en toda la Biblia no vamos a encontrar ni siquiera un verso bíblico donde Dios ordene el uso del maquillaje o cosméticos para su pueblo, sino lo que el Señor quiere que reflejemos es su carácter en nuestras vidas, como lo dice en 1 Timoteo 2, del 9 al 10, que dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El Señor quiere que seamos modestas en nuestra manera de vestir y arreglarnos. El modesto no tiene o no manifiesta una alta opinión de sí mismo, sino que le resta importancia a sus virtudes y logros y tiene a la vez la capacidad para reconocer sus defectos y errores. De allí que el principio fundamental de la modestia sea evitar atraer la atención hacia uno mismo y evitar los comportamientos excesivamente egoístas o individualistas. El maquillaje, sea moderado o excesivo, siempre va a llamar la atención. Y el Señor quiere que seamos sencillas o modestas en nuestra manera de vestir y en nuestro carácter. Y que en nuestro comportamiento abunden las buenas obras como mujeres que profesan piedad. Ahora vamos a ver otro pasaje que viene en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, y dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, en este pasaje nos habla claro de cómo debemos adornarnos para lucir más bellas y agradables a Dios, que es con un espíritu tierno y tranquilo, porque así se adornaban las santas mujeres de Dios, a diferencia de las prostitutas o de la gente pagana, que como ya lo vimos anteriormente, usaban el maquillaje y ropa seductora para atraer a los hombres. Ahora, para aquellas hermanas que solo piensan que Dios ve el corazón y que lo de afuera no importa, no pueden estar más lejos de la realidad, porque el Señor nos llama en 1 de Pedro 2:9 un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si somos un pueblo santo, tenemos que diferenciarnos en todos los aspectos al mundo. Y en 1 de Corintios 6, del 14 al 18, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí en este pasaje el apóstol Pablo habla claro que tenemos que ser santos no solo en el interior, mi amada hermana, sino que la santidad de adentro se debe de reflejar afuera. De tal manera que cualquiera que nos vea sepa que somos pueblo santo. Si realmente fuimos lavados por dentro, por fuera tenemos que estar limpios.